Emigrar a un país siempre implica desafíos importantes, pues nos encontramos ante retos burocráticos complicados y ante un futuro completamente desconocido, que nos genera emoción, pero también miedo. ¿Cuáles son los retos más difíciles que atraviesa la gente al momento de emigrar al Estado de Israel? ¿Cuál es el choque cultural más común que viven los latinos a la hora de emigrar a esta tierra? En entrevista para Enlace Judío, Moy Volkovich, experto en el tema, por experiencia y por profesión, nos explica. Hola Moy, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Gracias, Nadia. Igualmente, es un placer estar en el medio de Enlace Judío. Moy, realmente eres un experto en ayudar a la gente, en asistirla en todo el proceso al emigrar a Israel. No es sencillo, algunos judíos conocen la palabra hacer aliyá, otras personas es simplemente emigrar a Israel, pero es un proceso, no sabemos qué tan complicado y eso es lo que queremos investigar hoy contigo, porque hay pues varios aspectos que analizar. Primero quiero hablar sobre el idioma. No estamos hablando de de un país en el que se hable español y tampoco un país en el que se hable inglés de manera oficial. Sí, hay mucho inglés en el país, pero no de manera oficial. Así que el idioma per se es el hebreo, que no es un idioma sencillo, pero dicen que dan clases de hebreo gratuitas para los inmigrantes. ¿Me explicas un poquito el tema del idioma, por favor, Moy? Sí, claro, con gusto. Eh, en sí, el idioma hebreo es, digamos, uno de los retos que te puedes llegar a enfrentar cuando vienes y emigras hacia Israel. Muchos de nosotros estudiamos en colegios hebreos y lo adquirimos desde chicos. Empezar a estudiar hebreo ya cuando vienes en una edad mucho más avanzada es complicado. Eh, para mucha gente ver el hebreo podrían ser como dibujitos que no entienden nada. Básicamente no nada más es el hecho de que es complicado el hebreo, se escribe de derecha a izquierda. Y así piensan también. Cuando tú ves un letrero en la calle, nosotros en México o en Estados Unidos, estamos acostumbrados a voltear de izquierda a derecha y así lo lees y tu cerebro está acostumbrado a eso. Aquí no, aquí es completamente al revés y es un idioma difícil, es un idioma difícil. Efectivamente, la agencia judía, que es la Sochnut, cuando cuando emigras a Israel, se ocupa de ofrecerte por varios años lo que se llama aquí como ulpan, que vienen siendo clases de hebreo en muchos niveles. Llegas, te hacen un examen dependiendo de lo avanzado que estás. A lo mejor hay personas que ya conocen el abecedario y están a lo mejor en el nivel Aleph 1. Hay otros que no saben ni el abecedario y a lo mejor estas gentes están en el Aleph 0 desde nada. Y hay gente que pues tomó algunos cursos o y tiene un conocimiento, pero el gobierno está consciente de la dificultad y una de las cosas que ofrecen es que la gente pueda llegar a entender el hebreo y tratar de adaptarse al país lo antes posible. Ahora, te quiero contar una anécdota chiquita que le pasó a mi esposa. Ella vino con poco hebreo, entró al Ulpan en Ranana y ya llevaba 4 o 5 clases. La mayoría de la gente con la que compartía el salón eran gente que venía de Rusia. Y la maestra de casualidad también era de Rusia. Pasaron como 5 clases y de repente llega a la clase y ve que o sea, varios de los compañeros están hablando fluido con la maestra y ella dice, híjoles, no puede ser, o sea, ¿qué tienen estos en la cabeza que ya captaron el idioma perfecto? Y le preguntó a una amiga de ella al lado que era también latina y le dice, oye, ¿cómo le hacen para aprender tan rápido hebreo? Le dice, están hablando ruso, no están hablando hebreo. Y ella ya estaba desesperada porque, o sea, no entendía. Ahora, lleva muchos, o sea, es difícil el hebreo, la verdad es muy difícil. El poder llegar al súper
pues por los dibujitos, tratar de entender si estás comprando jabón de trastes o jabón para lavar ropa, a veces es difícil, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y además, visualmente es un idioma que impone, ¿no? Desde que son las letras que no conocemos. Bueno, Exacto. pero el idioma es solo el comienzo, Moy. Hay, y hace ratito mencionaste la palabra latina. Tú atiendes a muchos latinos, también americanos, norteamericanos, a emigrar a Israel, los ayudas. Y aquí tenemos un choque cultural importante. Es decir, como en cualquier parte del mundo, en el Estado de Israel, los israelíes tienen una forma de ser muy definida, con cualidades y defectos, pero simplemente diferentes a la cultura latina, por ejemplo. ¿Cuál es el choque cultural que te toca más presenciar entre latinos e israelíes? Y yo creo que el choque viene del hecho de que en Israel no es únicamente alguien que puedas definir como israelí. Israel está compuesto por gente que llegó de muchos lados y cada uno con su esquema llega a tener su propia forma de pensar. Ahora, per se, el israelí como israelí es una persona que lo conoces, el nombre lo dice Sabra, que Sabra quiere decir tuna, que si tú ves una tuna por fuera tiene espinas y es muy duro, pero por dentro es suave, jugoso, muy rico. Así es como definen precisamente al israelí, ¿no? De que si llegas a penetrar en su mundo es muy abierto, pero es muy duro. Es una cultura muy diferente porque quizás por la situación política, por la cuestión social que se vive, que es difícil y que se vive el día a día. La gente la podríamos justificar de como que, o decir que son muy rudos y que son agresivos y que no tienen paciencia, pero es algo que te tienes que ir acostumbrando. O sea, nosotros, por ejemplo, emigramos de México a Canadá, a Toronto, donde era completamente diferente. Y nos venimos a Israel, donde yo creo que como mexicanos, quizás como latinos, es un poquito más parecido el hecho de ser más abiertos, más pícaros, a lo mejor decir la palabra, que el israelí lo tiene exponencial. Y tienes que a veces, como me acuerdo mi papá me decía que cuando jugara fútbol que levantara los codos para irme protegiendo y poder que no me quiten la pelota, así aquí a veces como que tienes que ir con los brazos abiertos y estar atento a poder enfrentar pues algunas de las cosas. Ahora, la gente, si te ve que no estás pudiendo con el hebreo o algo, te tratan de ayudar, no es que no lo entiendan. Muchas veces pasa que te voltean y te empiezan a hablar en inglés. Y aunque tú quieras practicar tu hebreo, ellos quieren practicar su inglés. Entonces se vuelve como que un conflicto, pero la gente sí te ayuda. Eh, no todos, pero sí la gran mayoría te pueden llegar a ayudar. Ahora, sí es un país que tiene un sistema burocrático complicado, diferente, y hay cosas que tú como migrante y persona a lo mejor que venimos, yo tengo referencia a México, que venimos, haz de cuenta, el sistema médico. Aquí en Israel el sistema médico es social, donde en México, en la comunidad, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ir a un sistema privado donde vas a una consulta, hablas por teléfono, haces una consulta, pagas, te atienden en un consultorio muy bonito, te dan tu receta, vas a la farmacia y lo compras. Aquí existen diferentes empresas dentro del sistema médico donde uno se inscribe y pagas una cantidad mínima al mes y tienes que hablar para hacer una cita. A lo mejor tienes suerte y puede tardar un día o pueden tardar 6 meses en darte una cita. Depende de lo ocupado o lo que vayas a encontrar. Y ahí es, digamos, un poquito el sistema donde nosotros a veces, no es de que yo sea un experto, tengo la experiencia de que emigré a Israel hace 8 años y hemos pasado por muchas cosas que tuvimos que aprender
y hemos desarrollado. Algo que es yo creo que muy curioso, que como migrante como que te tienes que reinventar. Muchas veces es algo que es bien importante y en Israel sobre todo es una reinventarte varias veces porque tienes que salir adelante y lo tienes que hacer. Y nosotros tuvimos esa experiencia de pasar muchas cosas y nos dimos cuenta con algunos de nuestros clientes que estábamos teniendo problemas de algunas cosas y es importante tener como que la mentalidad abierta a poder a lo mejor dedicarte a otras cosas. Y yo creo que a lo mejor a nivel mundial también está pasando donde pues, estamos viendo gente que tenía una profesión y el sistema, la vida en sí está cambiando y ya lo que tú estudiaste o lo que hacías dejó de servir, dejó de funcionar y ahora tienes que empezar a buscar otras cosas. Entonces, Israel eso también te ofrece a nivel los startups y las ideas y es muy abierto a poder eh, emerger dentro de esa abanico de posibilidades que tienes, pero hay que ser valiente. Yo creo que una de las principales cosas que necesitas para migrar es tener valentía y poderlo hacer. En nuestro caso, por ejemplo, no es de que nos hayan expulsado del país donde venimos o que tuvimos que huir por algunas cosas. No, nosotros elegimos venir a Israel, elegimos hacerlo por sionismo, porque queríamos una vida diferente para nosotros y para nuestras familias. Me parece muy interesante, Moy, porque finalmente sí, emigrar es un acto de valentía, también un camino de soledad, en donde tienes que tener un equipo familiar muy, muy formado, o de amigos, o familiar, seres queridos, esposa, hijos. En la etapa de tu vida en la que te encuentres, emigrar es un trabajo de valientes. Y Sí. bueno, hablaste y mencionaste hace poquito tiempo la palabra burocracia. Horrible palabra, genera angustia, más si estamos hablando de migrar y de un terreno desconocido. ¿Por dónde se empieza, burocráticamente hablando, si alguien quiere migrar a Israel, Moy? Eh, Lo primero yo creo que tienes que investigar es acercarte a lo que se conoce como la Sojnut, que viene siendo la agencia judía, que normalmente en México tenemos una sede donde te pueden atender y empezarte a dar ideas, hacerte cuestionamientos, ver qué, Aquí en pantalla estamos poniendo la página de la Sojnut para quien le interese. Ajá. ok, y ese yo creo que es el primer contacto que puedes llegar a tener. Ahora, ellos... no tuve yo esa experiencia porque nosotros migramos de Canadá y de Canadá hay una organización para todos los países anglos que se conoce como Nefesh Benefesh, donde es una organización privada donde empezaron a ayudar a gente que hacía aliyá y la diferencia es abismal con lo que puede llegar a ser la Sojnut. Pero la Sojnote tiene sus beneficios y tiene cosas donde tiene ciertos límites. No puede llegar te va a dar un curso de cómo puedes empezar a trabajar o cómo puedes, en qué ciudades te gustaría vivir o muchas cosas te ayudan inclusive a pagar tu boleto de avión. Te compran un boleto de avión donde es nada más de ida, no hay regreso. Inclusive recibes un salclita, un dinero por emigrar y va a depender también con cuántos miembros en la familia hay, es lo que te van a asignar por los primeros 6 meses. Te pueden dar una casa, te pueden dar estudios, te dan muchas cosas. Esa es la primera, digamos, eh, opción que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer. Pero una vez que llegas a Israel, si tienes la posibilidad y quieres venir a hacerlo, yo les aconsejaría que hagan un viaje de scoutismo para ver dónde les gustaría vivir, si quieren vivir en una ciudad grande, si quieren vivir en el norte, en el sur, dependiendo de tus posibilidades económicas, hay una variedad
de ciudades a las que puedes llegar y otras donde definitivamente son muy caras y no se puede llegar. O sea, se puede, pero tienes que tener mucho dinero. Es una de las cosas que Israel es un país muy chiquito, la tierra es muy cara y no hay mucha tierra. Entonces, los pocos espacios que quedan están, o sea, suben de una manera exorbitante. O sea, es una de las cosas a las que nosotros nos hemos enfrentado que no se pueden creer a veces los precios de lo que vale una propiedad en Israel. Y también como latinos estamos acostumbrados a vivir en una casa de, o sea, a lo mejor en México un departamento de 150 metros lo vemos como chiquito, y aquí un departamento de 150 metros es una residencia, es algo grande. Es parecido a Europa, el costo de la vida es caro. Sí, dicen que Israel es uno de los países más caros. Nada más para ponernos un poco en contexto, hablamos, una ciudad conocida es Tel Aviv. Si yo quisiera un departamento en Tel Aviv de 150 metros, como tú lo mencionas, ¿cuánto me puede costar la renta, Moy? Y una renta a lo mejor en Tel Aviv te puede llegar a costar de 30 a 40 mil shekels, ¿Qué es? que Ajá, estamos en hablando dólares. en dólares más o menos entre 10,000 a 15,000 dólares. Un departamento de ese tamaño, que no vas a encontrar fácil de ese tamaño. Normalmente los departamentos en Tel Aviv están costando, son más o menos de 80, 120 es lo más normal. Un departamento normal es de 120 metros. 120 metros. Así que hay Sí. que empezar por ahí, por reducirse, aprender a vivir un poquito más en pequeño, tirar mucha ropa porque no vamos a Sí. llegar a los closets que tenemos a veces en América Latina. También el tema de que en América Latina hay muchas personas que cuentan con servicios en su casa, con ayuda. Y en Israel eso es algo que simplemente no se acostumbra, así como en el resto de Europa o en Estados Unidos. Hay muchos temas que tocar. Pero Moy, tú eres un experto en esto. Y si alguien me dijera, Nadia, yo quiero emigrar a Israel, pero no tengo idea por dónde empezar, yo definitivamente les diría, busca a Moy Volkovich. ¿Por qué eres un experto en esto? ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas, Moy? Sí, no sé si yo me llamaría experto, pero tengo la experiencia de que lo viví, lo sufrí, lo disfruté y ahora esa experiencia queremos transmitirla a nuestros clientes. Lo que decidimos hacer nosotros por azares del destino llegamos a meternos a lo que es bienes raíces. No es algo a lo que yo me dedicaba, yo soy fotógrafo, pero vimos la problemática y con algunos también de nuestros clientes en un principio, vimos que no era fácil el que te entreguen un contrato en hebreo y que tú lo tengas que firmar y decir, oye, yo no voy a firmar esto porque aunque me lo den en inglés no lo entiendo, porque, y a quién le creo. Decidimos unirnos a un grupo que se llama Abaita, donde es un lobby familiar, quien lo formó es una persona que lleva más de 20 años en lo que es construcción, en lo que es desarrollos muy grandes, y él vendió una propiedad a un multimillonario, una casa que tenía en Herzliya Pituach, una casa muy grande, se la vendió a un multimillonario canadiense. Y a los 6 meses lo volvió a ver y le dice, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Y le dice, ¿sabes qué? Estoy desesperado, creo que me voy a regresar a Canadá. La vida en Israel es muy difícil, no tengo cómo hacerla, ya estoy cansado de la burocracia. Y le dijo, perdón, o sea, me estás dejando sin el habla, no puedo hacer. Y decidió ayudarlo, decidió dedicarle tiempo y empezó a decirle, ¿sabes qué? Ve con este y ve con este y ve con este. Y creó la necesidad y vio la necesidad y que había que ayudar a esta gente. Y no nada más a gente que sea multimillonaria, sino a gente que quiere y tiene la voluntad de venir a vivir a Israel y le es difícil. Entonces, nosotros podemos asesorarlos desde la propiedad es
sin lugar a dudas, estudiar a dónde les conviene. Mucha gente solo piensa que existe ya Jerusalén y Tel Aviv, pero hay otras ciudades que son muy bonitas y que pueden llegar a ellas. Entonces es platicar, ver las necesidades, si tienen hijos, si son religiosos, qué tipo de religiosidad llevan, si les conviene vivir aquí, allá, llevarlos a abrir una cuenta de banco, que otra vez te dan una cuenta de banco y no entiendes el servicio bancario cómo funciona. Es muy complicado, o sea, es complicado y lo tienes que entender. Si te llevan de la mano y te ayudan a hacerlo, es mucho más fácil. Abogados, médicos, el sistema médico, como te comenté anteriormente, es algo a lo que no estamos acostumbrados. Te lo digo a nivel personal, es una maravilla. Yo siento que ojalá en México tuviéramos algo así. Yo que viví en Canadá, que también es social, no se compara. El sistema médico israelí es mucho, mucho mejor. Entonces, en eso es a lo que nos dedicamos y queremos llevarlos como de la mano, darles que tengan una que puedan llegar a Israel y que se sientan acobijados y que acompañados, aunque sabemos que va a haber momentos que van a ser muy difíciles. El estar a veces solo, sin la familia, otro idioma, es complicado. Pero si tienes el apoyo de gente que te está dando y por lo menos sientes que no te vieron la cara o no te tomaron el pelo y que tienes quien te apoye, es algo muy importante. Sin duda, porque si lo que se siente en gran medida es soledad, un servicio de acompañamiento para distintos temas, eso es lo importante, porque a veces una persona tiene una dificultad en un rubro y a veces en otro, y que yo pueda Ujú. buscar a la misma persona, wow, qué maravilla. Aquí Sí, ponemos en pantalla tus datos ok. para quien quiera buscar a la empresa y demás, pero te quiero preguntar esto, Moy, ya para finalizar. Hemos hablado mucho de las complicaciones. Terminemos con un tema lindo. ¿Cuál es el principal beneficio de vivir en Israel? Tú, como una persona que emigró, ¿qué es lo que más disfrutas hoy en día en tu vida cotidiana? Y primero que nada, yo creo que eh, es como hacer akshama, es como autorrealización. Siento que lo que viví yo desde niño y como joven después, lo llegué a lograr, porque siempre tuve la idea de venirme a vivir a Israel. Y hoy vivo aquí con mis hijos y ya con un nieto, eh, y eso es lo que más me da, pero sentirme con la tranquilidad y la seguridad que se siente en el país, que muchos pensarán que porque estamos en guerra a lo mejor no es seguro, es completamente lo contrario. O sea, nos sentimos nosotros mucho más seguros en Israel de poder caminar por las calles, de poder tomar el transporte público, de no pensar en que mis hijos se fueron a un antro y a ver a qué horas van a regresar y vivimos con esa tranquilidad. Esa es una de, digamos, de las cosas que me hacen sentir que hice lo correcto, que el haber, eh, no sé si es la palabra, pero sacrificado el hecho de dejar a la familia, dejar el confort que teníamos en México, el trabajo y hacer el esfuerzo de venirnos acá valió la pena. Gracias, gracias por darnos un poquito de luz en un tema en el que la verdad la gente empieza a caminar a ciegas, pero Ujú. se puede. Y el hecho Sí de se que puede. hayan tantas personas que no nacieron en Israel y que están hoy viviendo en Israel muy felices, pues es la prueba de que sí se puede. Muchísimas Ujú. gracias, Moy, por tu tiempo para esta entrevista. El tema es fascinante. Gracias a ti. Y nada más me gustaría comentar que vamos a estar en México del 2 de febrero al 6 de febrero. Son 4 días que vamos a estar atendiendo a gente que esté interesada en ver lo que estamos ofreciendo. Claro que sí, de igual modo están aquí tus datos para quien quiera tomarlos y muchas gracias por tu tiempo. Ojalá que ayudes a mucha gente en este proceso que no es fácil, pero sin duda tiene resultados positivos. Un abrazo y que todo sea bueno. Gracias, Nadia, igualmente. Hasta la próxima.